Hola, hola hermanos en Cristo. Aquí les habla nuevamente de Chile su amigo Manuel Troncoso, y esta vez para realizar una nueva revisión de una Biblia que pertenece a nuestra Santa Iglesia Católica. Esta es la Biblia Franqueza Solé. Como ustedes la pueden ver, es de tapa dura, tiene un diseño antiguo propio de la década del 70, cuando fue publicada allá en España. Bien. Vamos a ver ahora su interior para poder conocerla un poco más. Esta es la Sagrada Biblia, edición en letra grande, como usted lo puede leer allí. Entonces aquí tenemos Sagrada Biblia. El Antiguo Testamento fue traducido por el padre Pedro Franqueza y el Nuevo Testamento por José María Solé, profesor de los misioneros claretianos. Esta Biblia es de los claretianos y fue publicada por Editorial Regina, Sociedad Anónima en Barcelona, España. Bien, entonces esta es la Biblia de los padres Franqueza Solé, muy poco conocida en el mundo católico. El Niloftan Censor de Luis Brates y el Imprime Potés de Fernando María Carrera, superior provincial, y el Imprimatur del doctor José María Guius, vicario general. Barcelona, 1 de agosto de 1970. Esta es la cuarta edición de Editorial Regina, impresa en España. Bien, vamos a leer un poco acerca de la presentación. Dios ha hablado a los hombres. Nosotros sabemos y afirmamos que Dios ha querido ponerse en relación con los hombres, para que los hombres dialogaran con Él y entraran en la órbita de la misma vida divina. Es lógico, por lo tanto, que la palabra de Dios, expresada por la revelación, oriente la vida de todos los cristianos y ocupe un lugar central en la vida de la Iglesia. Porque cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, asistiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Sagrada Biblia ha de ser pues el libro sagrado por antonomasia, el que debe estar continuamente en manos de todos los cristianos, para conseguir con su lectura y meditación el sublime conocimiento de Dios, el que debe traer el clima propio de las reuniones de la Asamblea Cristiana, ya que el pueblo de Dios se reúne ante todo por la palabra de Dios vivo, como dice el concilio, y debe alimentarse en la mesa de la palabra y en la mesa de la Eucaristía. En los últimos años, después, particularmente de la celebración del Concilio Vaticano II, se han multiplicado las ediciones de los libros sagrados, y es consolador constatar el esmero con que se han hecho las últimas versiones, el interés que han puesto los editores en su presentación, el entusiasmo con que han sido acogidas por los fieles. La Sagrada Biblia va adquiriendo cada día más el lugar de preferencia que le corresponde a la atención del pueblo de Dios. La editorial Regina presenta ahora una nueva edición con características peculiares que corresponden a la finalidad concreta que se propone. Bien, entonces aquí tenemos la presentación de la Biblia Franqueza Solé por editorial Regina. Aquí podemos ver el índice de los libros sagrados, tanto del Antiguo Testamento, como ustedes lo pueden ver, junto a realiza la división de los libros del Pentateuco, los libros sapiensales, los libros proféticos. Vamos a dar vuelta a la página. Y finalmente tenemos los del Nuevo Testamento, ¿cierto? Aparece la introducción, tablas cronológicas, y allí aparece el listado. Introducción general. Biblia es transcripción de la palabra griega que significa libros. El volumen que nosotros llamamos Biblia está formado, pues, por una colección de libros inspirados por Dios, a través de los cuales Él nos habla y nos instruye acerca del plan salvador y de su realización en la historia. Palabra de Dios.
Que en un solo volumen, el de la Biblia, se encuentre en varios libros no es cosa nueva. Se dan muchos casos, pero que los libros que componen la Biblia sean libros inspirados por Dios es algo insólito y único. Hay, sin embargo, otras religiones que poseen libros sagrados, pero este calificativo no tiene el mismo significado que para nosotros. Al referirnos a la Biblia como Sagrada Escritura, significamos con ello que se trata de escritos inspirados por Dios y que por consiguiente tienen a Dios por autor principal. Así pues, cada uno de los autores que han intervenido en la composición de la Biblia ha obrado bajo la inspiración de Dios. De ahí que al leer o escuchar la lectura de la Sagrada Escritura, es Dios mismo quien nos habla, puesto que leemos o escuchamos la palabra de Dios. Algo así como los apóstoles y sus contemporáneos, que escuchaban de labios de Jesús el mensaje divino de salvación a través de formas y expresiones de corte humano, hasta el punto que no resultaba fácil ver que era Dios mismo quien hablaba de aquella forma. Así es también en la Biblia. En ella se encuentra la palabra de Dios. Es Dios el que nos habla, pero no resulta fácil ver que Dios nos habla por medio de palabra escrita por mano de hombres. Esto es, sin embargo, fundamental para saber leer y comprender la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. En ella es Dios quien nos habla, y para hablarnos se ha servido de hombres que han escrito estos libros sagrados bajo el influjo de su inspiración. Por otra parte, Dios habla a todos sin excepción. Hay ciertamente libros técnicos para entendidos y libros de divulgación para el gran público. Los hay serios y de diversión o pasatiempo, unos para pequeños y otros para adultos. La Biblia, en cambio, es para todos en cualquier tiempo y lugar. De ahí que la Iglesia, consciente de esta finalidad de la Sagrada Escritura, se imponga cada vez más su lectura y aliente su difusión. Pero hay que tomarla con espíritu de veracidad y sin tergiversación de su sentido, aceptando y respetando en ella el mensaje de Dios, tal como Él nos lo ha dado a conocer. Hermosas palabras de la introducción general y de la importancia que tiene la lectura de la Biblia como palabra de Dios, que a pesar de ser escrita por hombres, tiene la inspiración de nuestro Señor y Creador. Bien, aquí aparecen el mensaje de la Biblia, características de la Biblia, la lectura, el texto actual y vamos a ver de la versión. Nuestra versión. Como texto base para la traducción del Antiguo Testamento, hemos escogido el publicado por Kittel en su Biblia hebraica. Con todo, nos hemos apartado de él alguna que otra vez, cuando así lo han aconsejado razones de crítica misma o de claridad. En cuanto a los originales griegos, para aquellos libros del Antiguo Testamento que se conservan en esa lengua, hemos seguido la edición crítica de Ralph. El Nuevo Testamento, por su parte, ha sido traducido del texto crítico editado por Merckx. Al hacer la versión, hemos procurado, ante todo, la claridad dentro de la máxima fidelidad al texto original. Dicha claridad, sin embargo, no es siempre, vamos a dar vuelta a la hoja, dicha claridad entonces no es siempre fácil ni posible, dado al estado actual de los textos. Hemos preferido, por regla general, mantener la fidelidad al texto antes que parafrasear o certificar el beneficio de la claridad, las dificultades evidentes que presentan los textos bíblicos. De lo contrario, hubiéramos dado como sentido bíblico seguro meras conjeturas, interpretaciones de traductor con detrimento de la fidelidad. Sin embargo, por razones de claridad, hemos optado alguna vez por la transposición de versículos, con lo que no sufre menoscabo la integridad del texto. Así pues, nuestra versión no pretende ser literaria ni dada su finalidad podría serlo, aunque hay diversidad de criterios. Hemos preferido reflejar la mentalidad semita de la Sagrada Escritura en sus giros y metáforas, como prueba de autenticidad, antes que exponernos a falsear su sentido y aún el contenido al pretender expresarla según la mentalidad y forma modernas. Puede que ello suponga un mayor esfuerzo por parte del lector, pero lo consideramos imprescindible y plenamente eficaz con tal de no traicionar el marco ambiental y cultural de los textos bíblicos. Hemos prescindido, sin embargo, de reproducir o transcribir las lenguas hebreas en las lamentaciones y en los salmos alfabéticos,
por considerarlas sin objeto en esta edición. Los versículos y estrofas vienen dispuestos de forma suficientemente clara para darse cuenta de su fragmentación. Por lo que respecta a la división y numeración de los capítulos y versículos, la fidelidad a los textos originales ha supuesto ceñirnos a ello, apartándonos algunas veces de la numeración y división clásica de la Vulgata latina. Como es sabido, en esta vienen a veces añadidos algunos versículos. No extrañe pues su ausencia y la distinta numeración, ya que nuestra versión ha sido hecha bajo los textos originales. Bien, entonces aquí podemos ver que los traductores, al realizar obviamente esta Biblia, se basan en los textos originales y pretenden no hacer una paráfrasis del texto mismo, sino que sean claros dentro de lo que se pueda posible. Bien, aquí vemos el calendario, ¿cierto?, que tenían los babilónicos, los macedónicos y el actual que se utiliza. Aquí la tabla de pesos y medidas. Después aparecen las monedas, autores de los libros bíblicos, géneros y fechas aproximadas. Aquí aparece una introducción de los libros históricos. Bien. Después tenemos la explicación del Pentateuco. Hay una breve introducción. Y ahora vamos a leer el texto sagrado con el libro del Génesis y vamos a ver cómo lo traduce esta Biblia Franqueza Solé. Génesis 1, creación del mundo y del hombre. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: haya luz. Y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y puso Dios separación entre la luz y las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y hubo tarde y mañana día primero. Y dijo Dios: hay un firmamento entre las aguas, que ponga separación entre aguas y aguas. Hizo pues Dios el firmamento, separó las aguas que hay debajo del firmamento de las que hay sobre el firmamento, y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos, y hubo tarde y mañana día segundo. Dijo Dios: que las aguas de debajo de los cielos se reúnan en un lugar, y aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: haga brotar la tierra verdín, hierba con semilla, y árboles que den frutos, según su especie, y tengan en sí sus semillas sobre la tierra. Y así fue. La tierra hizo salir verdín, hierba con semilla, según su especie, y árboles que dan fruto, y tienen en sí semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno, y hubo tarde, y hubo mañana, día primero. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ustedes se pueden dar cuenta, amados hermanos, que esta Biblia está compuesta por dos columnas, y aquí aparecen los comentarios de pie de página, los cuales no son tan extensos como otras Biblias de nuestra iglesia. Vamos a leer qué dice esta traducción en sus comentarios. Génesis 1.1. Esta fórmula es todo un programa y una síntesis. El autor afirma sencillamente que el origen de la materia, lo mismo que el origen de la vida, están en Dios. Y está fuera de su intención el proponer el modo como han aparecido las diferentes especies vegetales y animales. Recordemos que la Biblia no es un libro científico. Bien. En el versículo 2, con relación al abismo, dice: el abismo, en hebreo teom, correspondiente al babilónico y asirio Tiam, Ab, mar, estuvo personificado al principio como Tiamat, elemento femenino, que con Apsu, personificación del agua dulce, dieron origen a los dioses primitivos. Se cita con frecuencia también en Job, Salmos y Profetas. Después, en el 1.6-7, para describir el mundo, el autor se sirve de un esquema geocéntrico. Bien, entonces aquí continuamos. Se fija,
Tiene dos columnas, aquí aparecen los comentarios, vamos a seguir con estos comentarios. Pero nosotros no leímos aquí los versículos, así que los vamos a pasar por alto. Como ustedes se pueden dar cuenta, hermanos, esta Biblia tiene ilustraciones. Aquí hay una que habla acerca de las ruinas de Asur, capital de Asiria, hasta el siglo IX a.C., situada sobre un promontorio. En el margen izquierda, el río Tigris, como ustedes lo pueden ver allí. Ahí aparecen esas imágenes. Ahora vamos a ver cómo habla esta Biblia, o cómo se refiere con relación al nombre divino. Génesis 2:4, que dice así: Este es el origen de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí se habla de Señor, no utiliza Yahvé. Bien, aquí podemos ver otra imagen de Tierra Santa, ruinas de Betel, Peitim, célebre por los recuerdos de Abraham y Jacob, ciudad de Efraín, atribuida luego a Benjamín y fortificada posteriormente por Baquides. Bien, entonces esa es, así podemos ver la explicación que le da esta Biblia al texto de Génesis 1 y cómo se refiere al nombre divino. Bien, si ustedes se dan cuenta, los comentarios, como ya les dije, no son extensos en esta Biblia. Bien, ahora vamos a leer el texto. Bueno, aquí antes de continuar vamos a ver algunas imágenes. Como ustedes pueden ver, aquí hay imágenes egipcias, ya que el pueblo de Israel estuvo 300 años en el territorio egipcio. Aquí los llanos del Sinaí, ahí ustedes pueden ver donde acamparon los hebreos al pie de la montaña en su éxodo hacia la tierra prometida. Ese es el monte Sinaí, en donde se apareció y se reveló nuestro Señor a los hebreos. Bien, aquí continuamos, vamos a avanzar. Estas imágenes son bastante interesantes porque están relacionadas con Tierra Santa. Aquí está el Sinaí, Yebel Musa, escalera bizantina de ascenso a la montaña con la puerta de la confesión, como pueden ver aquí. Después, al otro lado de la hoja, recogiendo maná, identificado verosímilmente con la excreción solidificada de ciertos parásitos del tamarindo manífero, árbol característico de la península del Sinaí. Dicho fenómeno se repite anualmente durante el verano. El producto de sabor dulce cae al suelo y es recogido por los beduinos muy de mañana, antes que lo lleven las hormigas. Después continuamos. Aparecen más imágenes. Aquí aparece una imagen del río Jordán. Recuerde que el pueblo de los hebreos tuvo que atravesar el río Jordán antes de llegar a la tierra prometida, ¿cierto? El río que nunca atravesó Moisés. Aquí aparecen instrumentos de aquella época. Aparece bastante material arqueológico y geográfico en esta Biblia, como ustedes lo pueden ver. Ruinas de Silo, después llanura de Esdelón, lugar de paso habitual para ir de Egipto a Siria y Mesopotamia. Fue escenario de varias batallas y cabe mencionar en ella el campo de Megiddo y el valle de Israel. El valle de Megiddo, de donde viene la palabra Armagedón. Después la ruina de Gabaón. Aquí tenemos norias de Hamá. Hebrón. Tenemos más restos arqueológicos. Después tenemos una visión de Jerusalén, la tierra santa de Jerusalén. Y aquí las ruinas de Siquem. Bien, entonces ahora trae más imágenes, pero no me voy a centrar tanto en aquello, sino a medida que vaya avanzando, vamos a leer el Salmo 1:1 para ver cómo lo traduce esta Biblia. Cada libro de la Biblia, como ya se lo dije al inicio, tiene una introducción. Aquí aparece la introducción del libro de los Salmos. Bien, y aquí ya comenzamos con el Salmo 1:1, que dice así: Dichoso el hombre que no camina según el consejo de los impíos, ni se para en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burlones, sino que pone su complacencia en la ley del Señor, y en su ley medita día y noche. Es como árbol plantado
junto a las corrientes de las aguas, que a su tiempo da el fruto. No se marchitan sus hojas, y cuanto emprende le sale bien. No así los impíos, sino como el tamo que dispersa el viento. Los malvados no quedarán en pie en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mientras que el camino de los impíos es perdidizo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver qué dice la nota. Este salmo constituye una especie de prólogo, y en él se resume la doctrina moral del Antiguo Testamento. Es un salmo sapiensal, que nos indica las condiciones para la felicidad y aborda el tema de la retribución final, la felicidad de los buenos en contraste con la desgracia de los impíos. El criterio es la actitud que se toma frente a la ley. Bien, ahora vamos a leer el Salmo 23, que dice así: El Señor es mi pastor, nada me falta. Me hace sestear en prados de verde hierba, me conduce a apacibles aguas, reanima mi alma, me guía por senderos de rectitud, en gracia de su nombre. Aunque hay de caminar por valle tenebroso, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me confortan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis adversarios. Unges mi cabeza con óleo, mi copa está rebosante de gozo. Benignidad y gracia irán en pos de mí, me perseguirán todos los días de mi vida, y moraré en la casa del Señor por luengos días. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora vamos a hacer lectura del Salmo 91. Aquí está la cueva cuarta de Qumran, cerca del Mar Muerto, depositaria junto a otras 10 de gran cantidad de manuscritos procedentes de una comunidad judía. Entonces vamos a leer el Salmo 91. Aquí, Salmo 91, que dice así: Tú que moras en el escondite del Altísimo, que habitas al abrigo del Omnipotente, di al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío, porque Él te librará de la red del pajarero, de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas, y encontrarás refugio bajo sus alas. Su fidelidad es escudo y pavés. No temerás el temor nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que serpentea en las tinieblas, ni contagio que devasta en pleno día. Caerán 1000 a tu lado, y a tu diestra 10.000. A ti no se acercará. Con solo mirar con tus ojos verás el castigo de los impíos ya próximo. Porque tú, Señor, eres mi refugio, porque tú, Altísimo, eres mi asilo. No te sucederá ningún mal, ni se acercará a tu tienda el azote, porque mandó a sus mensajeros que te guarden en todos tus caminos. En tus palmas te llevarán, para no tropiece tu pie contra una piedra. Sobre el león y el aspid caminarás, y pisarás al leoncillo y al dragón. Pues se adhirió a mí, le libraré, le protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará, y yo lo escucharé. En la angustia estaré con él, y le libraré y lo honraré. Le saciaré de días, y le haré ver mi salvación. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora nos vamos a dirigir al Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí ya comenzamos con el Nuevo Testamento, como ustedes lo pueden ver acá. Aquí termina el libro de Zacarías, Malaquías, y aquí ya comenzamos con el Nuevo Testamento. Bien, cada libro de la Biblia tiene una introducción, como ya se los dije. Aquí está la introducción al Nuevo Testamento. Aquí tenemos la introducción del libro de Mateo, donde se explica el autor, fecha, destinatario, finalidad, género literario, y estructura y temas doctrinales. Y vamos a leer el libro entonces de Mateo 5:5, que son las bienaventuranzas, y vamos a ver cómo nos traduce la Biblia Franqueza Solé. Recuerda, hermano, suscribirte en mi canal. Coleccionista de Biblias. Bien. Viendo la multitud, subió al monte. Sentóse y se acercaron a él los discípulos,
desplegó sus labios y les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y persigan y digan falsamente todo género de maldad contra vosotros por causa mía. Gozaos y exultad, porque será grande vuestra recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que os han precedido. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, aquí aparecen los respectivos comentarios del texto de las bienaventuranzas. Y ahora vamos a ir a el libro de Juan 1:1. Juan 1:1, que dice así: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios en el principio. Todo fue hecho por el Verbo, y ni una sola cosa de cuantas existen han llegado a la existencia sin Él. Y el Verbo era la vida, vida de los hombres, luz. Aunque aquella luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas nunca la han detenido. Amén. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver qué dice el comentario acerca de este texto. El Antiguo Testamento enseña que Dios lo creó todo con su palabra, que la sabiduría y la palabra existen en Dios antes que el universo, que la palabra de Dios viene de la tierra y cumplida su misión retorna a Dios. Estas expresiones podían interpretarse como una personificación poética de la acción de los atributos divinos. El Nuevo Testamento nos va a revelar que esta que esta palabra es subsistente, es una persona divina, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, que existe en el Padre y en Dios, y es Dios, y vive la gloria del Padre en su intimidad filial, en su seno. Todo cuanto tiene ser, luz, vida, natural o sobrenatural, de Él la recibe. Este Hijo se viste de carne. Las tinieblas, pecado y muerte quedan por Él vencidas. Nos trae la luz y vida divina, la gracia de Dios. Qué hermoso texto para referirse a nuestro Señor Jesucristo como segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien, aquí continuamos con algunas ilustraciones que nos muestran la Tierra Santa, como ustedes lo pueden ver aquí. Continúan otras imágenes: la puerta de Tarso, de donde era San Pablo, Antioquía de Siria. Aquí aparecen otras imágenes de Jope, de Minerate, de la mezquita de Damasco, ruina de la antigua Corinto. Aquí podemos ver la Acrópolis de Atenas, en donde San Pablo tuvo ocasión de predicar el Evangelio ante un nutrido grupo de filósofos. Aquí el relieve del arco de Tito en Roma, donde aparece los trofeos de victoria de los romanos sobre los judíos, y aquí ustedes pueden ver donde lleva el candelabro del templo. Bien, después del libro del Apocalipsis, en esta Biblia franquesa, Solé, de la década del 70, bien, vemos que aparece un índice temático de varias palabras de las Sagradas Escrituras, y luego del índice temático aparecen mapas de las tierras bíblicas, como usted lo puede constatar aquí. Bien, mapas de las tierras bíblicas: Palestina en el tiempo de Cristo, Palestina física; Jerusalén en el tiempo de Cristo, y los viajes que realizó el apóstol Pablo
Aquí podemos verlo dentro del mundo antiguo en el mar Mediterráneo. Bien, amados hermanos, esta ha sido la revisión entonces de la Biblia Franqueza Solé por Editorial Regina, una Biblia poco conocida, que es parte de nuestra iglesia y que hemos podido conocer un poquito más en esta revisión. Hermano, recuerda suscribirte en mi canal Coleccionista de Biblias. Invita a más personas para que de esta forma podamos predicar la palabra de Dios a muchos católicos que desconocen de su fe o que tengan su fe debilitada y sepan que la iglesia siempre está preocupada de entregar la palabra de Dios, ya sea en la liturgia, cuando asistimos a la iglesia, o ahora inculcando a los católicos que la podemos leer diariamente. Hermano, me despido. Nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere. Que estén todos ustedes muy bien. Chao, y que Dios les bendiga.